Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Custom Motovlog. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os va todo? Espero que bien. Pues bien, vamos a ir empezando ya, que hay mucho de lo que hay que hablar y no me gusta cuando los vídeos me quedan muy largos. Así que hoy os vengo a hablar de las ventajas y desventajas de llevar en la moto o de no llevar en la moto el DB Killer instalado en los tubos de escape. Así que sin más preámbulos, dentro intro. Bueno, hola de nuevo, ¿qué tal? ¿A quién no le ha pasado de estar tumbado echándose la siesta con la ventana abierta y pasar un chiquillo con la moto de 49 que hace más ruido que si tuvieras una motosierra detrás del sofá encendida? A todos, ¿verdad? Y da mucho asco y rabia, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Pues bien, aquí os vengo a comentar los motivos que yo creo que puede llevar a una persona a quitar los DB Killers del tubo de escape para que haga más ruido, las partes buenas que tienes de hacerlo y también las partes malas. Como es lo más lógico, yo voy a empezar por las partes malas de quitar los DB Killers del tubo de escape. Primera cosa mala que tiene, evidente, que te puedes llevar una multa. Si tú vas por mitad de tu ciudad haciendo un ruido de aupa y te ve la policía, a lo mejor te para y a lo mejor te multa. Es ilegal ir con el DB Killer quitado, así que en principio está mal y si lo haces te puedes multar. En resumen, a grandes rasgos. Más cosas malas. El rendimiento de la moto. Aunque sí que es cierto que en algunos puntos concretos de velocidades altas sobre todo y determinados tipos de moto puede que el rendimiento aumente un poquito, lo normal es que en prácticamente toda curva de potencia que vaya a tener tu moto, si quitas dos DB Killers, la moto vaya peor. Porque la moto está diseñada, en principio, esos tubos de escape están diseñados en principio para funcionar así. Así que cualquier tipo de modificación que tú hagas al tubo de escape tiende a ir a peor. Lo normal es que vaya a peor. Esas son las dos cosas malas de quitar el DB Killer de los tubos de escapes. Ahora, ¿tiene partes buenas? Sí. La típica, y por lo que yo creo que es el motivo que hace que la gente quite el tubo de escape de las motos, es el sonido. El sonido de la moto mejora. Es un sonido más agradable para el que le guste los sonidos altos y a la gente pues eso, le gusta oírlo, ¿no? Perfecto. Esa es una ventaja que bueno, que ni fu ni fa, que a mí me da bastante igual, pero os la comento. Y luego hay otra ventaja, que es la que a mí me interesa. Si tú quitas el DB Killer, tu moto sonará más. Así que en algunas situaciones concretas, como por ejemplo atascos o en tráfico, es más probable que te escuchen. El coche de al lado escucha que tú estás ahí porque tu moto hace más ruido que con el DB Killer. Y eso te puede dar una ventaja en cuanto a temas de seguridad en situaciones concretas. Os cuento. Una vez en un túnel de Valencia, yo iba prácticamente en paralelo con el coche de una señorita que no me vio, decidió cambiar de carril y me fue echando hacia unos pilares que había, que si yo me hubiera llegado a comer, pues habría salido muy mal parado. Empecé a pitar e incluso le pegué una patada en la puerta a la señorita, tras lo cual ella ya se dio cuenta que había un ser humano a su lado y me pidió disculpas, como si eso sirviera de algo, ¿no? Y pues bueno, volví a su carril. En aquel momento yo iba con el tubo de escape de serie de la moto y es cierto que no se escucha apenas. Y puede ser que si hubiera ido con un tubo de escape más ruidoso, ella se habría dado cuenta antes y no me habría pasado el casi accidente ese tan estúpido que tuve, ¿no? Esa es una ventaja de seguridad que puede valer la pena. ¿Tiene ventajas no llevar el DB Killer en la moto? Tiene. Y unas cuantas desventajas también. Así que os dejo ya a cada uno elegir si os gusta la idea o no. Si lo hacéis de quitar el DB Killer es bajo vuestro riesgo, tanto de multas como las otras cosas que también os pueden pasar. Y de todas maneras, pues eso, os quería hacer un vídeo cortito comentando mi experiencia con el tema del DB Killer. Yo lo quité para hacer este vídeo, pero la verdad es que acabé por montarlo más bien en poco tiempo, porque a mí lo de hacer mucho ruido con la moto no me gusta. Y además, otra de las cosas malas que no os he comentado, pero así es que el tema de ir con escapes muy ruidosos a la larga te pasa factura al oído. Prácticamente todo el mundo que yo conozco que lleva muchos años en moto tiene algún que otro problema de oído y normalmente en el derecho, donde está el tubo de escape. Así que tened cuidado, hagáis lo que hagáis. Y antes que se me olvide, también os pondré aquí una guía fácil de cómo se quita o se pone un DB Killer. Es muy sencillito, pero bueno, os lo pongo igual. Hola de nuevo.
A ver, os voy a explicar el tema del DB Killer para el que no lo sepa, y para ello voy a utilizar este tubo de escape que es la Virago 535, es un Nixil y es un tubo de escape muy sencillo para explicar el tema del DB Killer. A ver, el DB Killer va instalado aquí dentro, es esta parte de aquí, y casi todos los tubos de escapes que tienen DB Killer que puedes quitar llevan un tornillito. ¿Veis este tornillito Allen de aquí? Que se quita el tornillo y puedes sacar el DB Killer. La teoría es muy fácil, pero si lleva ya unos cuantos años os va a dar guerra. Si lo estáis intentando y os cuesta, tener cuidado porque podéis dañar el DB Killer y luego no hay manera de sacarlo. El DB Killer es una cosa parecida a esta. La cosa es que el sonido no vaya directamente, sino que tenga que pasar por agujeros y tal. Este de aquí es uno en concreto que he comprado en internet que tiene regulador. O sea, tú puedes poner el tornillo donde quieras, mueve una plaquita que hay dentro y hace que entre más o menos aire, lo cual hace que haga más o menos ruido el tubo de escape. Está bastante bien para hacer pruebas y tal. Y bueno, si queréis quitar el DB Killer, a lo mejor podéis buscar uno que coincida el tamaño con vuestro escape y ponéis uno de estos. Así es más fácil el tema de regular sonido, en lugar de ir a escape libre, que sí que es una cosa que bueno, que yo al menos... A mí al menos no me gusta y tampoco os la recomiendo mucho, la verdad. Y nada, esto es todo. Y nada, os dejo con el chico del vídeo que ya se despida de vosotros. Tengo que comprar otros guantes igual, ¿no? Sí, igual sí. Bueno, hasta ahora. Y sin más, ya me voy a ir despidiendo de todos vosotros, amigos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Ay, me he metido en la calle sin dirección. Ay, ¿por qué siempre hago estas cosas? Es que se veía. Este es el Instagram del canal. Lo podéis buscar como Arzoro y en él subo principalmente vídeos de cosas que me pasan detrás de las cámaras, fotos con perretes, que siempre viene bien ver alguna para alegrarte el día, fotos de motos, más fotos de motos, vaya, más fotos de motos. Y algún que otro meme o vídeo que no puedo subir a YouTube por temas de copyright de canciones o cosas por el estilo. Si os interesa, echad un vistazo y si os gusta, seguidme ahí. Siempre aviso sobre nuevos vídeos o hago encuestas por Instagram, por lo que si os mola el contenido del canal, también os molará el del Instagram. Vive España. Ok. Y otro pone viva España. Las dos Españas, señores. Son esas, yo creo.